La Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local de todas las ciudades turísticas refuerzan los controles de tráfico en la comunidad para el puente de este 1 de mayo. Benidorm cierra los accesos a la ciudad ante la posible llegada de visitantes a las segundas residencias pese a la crisis del coronavirus. Se han intensificado los controles también en la ciudad de Alicante por parte de los agentes de la policía local y se controlan las principales vías de entrada y salida a la ciudad. El objetivo es impedir las acciones de una minoría insolidaria, porque a pesar de que nos acercamos a un nuevo escenario, todavía estamos en estado de alarma. El Día del Trabajador de este 1 de mayo se celebra desde los balcones y con la mayor tasa de paro y de ERTEs de la historia. No habrá imágenes de las tradicionales marchas de la manifestación, pero los sindicatos aprovechan esta fecha para hacer hincapié en el papel crucial de los trabajadores en la primera línea durante la crisis sanitaria. Las instalaciones de los hospitales de campaña de Castellón, Valencia y Alicante continúan sin estar activas, mientras IFEMA en Madrid cierra sus puertas este 1 de mayo porque ya han cumplido el objetivo para el que fueron concebidas estas instalaciones. Los hospitales de campaña de la Comunidad Valenciana han costado 9 millones de euros y continúan estando sin terminar. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana denuncia que podría haberse instalado el hospital de campaña en IFA y reprocha que estas instalaciones, basadas en carpas, no son suficientes y presentan muchas precariedades. La presidenta del Colegio de Médicos de Alicante dice que este hospital de campaña llega tarde y que no será necesario, pero el gobierno del Botànic se empeña en seguir con estas instalaciones sin que se sepa a qué intereses responde este empecinamiento. El hospital de campaña de Alicante podría utilizarse en septiembre si hay un rebrote de la enfermedad, todo eso si no llueve mucho y si el calor o el viento no dificulta la estancia en estas carpas. El pediatra valenciano Fernando García Sala advierte que los menores no deberían volver al colegio hasta que no se consiga una inmunidad de grupo. García Sala considera que habrá un antes y un después en la forma de actuar o de relacionarnos. El pediatra valenciano considera que deberían hacerse 2 grupos en cada aula y que la mitad acuda a clase por la mañana y la otra mitad por la tarde. La Guardia Civil refuerza desde hoy los controles de tráfico en las carreteras de la Comunidad Valenciana, en las arterias de salidas de las grandes ciudades, así como en las zonas turísticas, para evitar los desplazamientos no deseados a segundas residencias durante el puente del 1 de mayo. Así lo han indicado desde la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana. A partir de este jueves, la Dirección General de Tráfico, junto con la Guardia Civil, la Policía Nacional y las policías locales, han intensificado estos dispositivos. En las ciudades turísticas también se han intensificado los controles por parte de los agentes de la policía local y se controlan las principales vías de entrada y salida. Se habla y se aplica. No hemos contribuido tampoco a abrir nuevos espacios, por ejemplo, tras el decreto de apertura para paseos de los menores, y desgraciadamente han bastado pocas horas para ver que aquellos que se las prometían felices abriendo espacios nuevos ahora tienen la necesidad de echar atrás esas aperturas ante lo que ha sido una realidad que tanto ha dañado también en el ánimo de aquellos que, confinados, se han quedado en casa, ¿no? Por lo tanto, creo que estamos dando pasos ciertos, contundentes. Creo que nos hemos anticipado en todo momento en Benidorm, ya desde antes del 13 de marzo adoptamos medidas ante lo que sabíamos iba a ser una crisis de primer nivel, y ahora también estamos aplicando esas medidas para que solo con accesos principales a la ciudad poder establecer controles de acceso y salida para regular y desde luego que todo el mundo cumpla con un confinamiento que todavía persiste porque hay un decreto de alarma que así lo establece. El objetivo es impedir las acciones de una minoría insolidaria, porque a pesar de que nos acercamos a un nuevo escenario, todavía estamos en estado de alarma que restringe la movilidad ciudadana para dar respuesta a la extensión del virus. Desde que se puso en marcha el estado de alarma por la crisis del coronavirus, la Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales han detenido a 1.066 personas en toda la Comunidad Valenciana y han emitido 107.753 propuestas de sanción.
Confinados debido a la pandemia del COVID-19. El 1 de mayo, sin sus tradicionales marchas, será totalmente inédito. Pero es que a la 1:30, esa característica, ¿no?, del conjunto de los trabajadoras, tomar las calles, ¿no?, hacernos presentes ahí, pues bien, a la 1:30 lanzaremos a través de las redes sociales, ya sea Facebook o Instagram, una gran manifestación virtual, una cibermanifestación a la que también te invitamos entrando en esas redes sociales. La irrupción de la pandemia del coronavirus y sus consecuencias socioeconómicas, con el cierre de miles de empresas, ha hecho saltar por los aires la tendencia que venía manteniendo el paro en la provincia de Alicante, como en el resto de España. La crisis sanitaria ha hecho que salte por los aires los datos del paro en la provincia de Alicante y durante estos últimos meses deja una estampa totalmente desoladora. 164.900 parados más que se han registrado en la provincia de Alicante. Esto significa un incremento del 9,65% y 14.500 parados más que en el mes de febrero. El incremento del número de parados, que no tiene en cuenta los más de 92.000 trabajadores, incluidos en alguno de los ERTEs que han llegado a la Consellería de Economía desde las empresas alicantinas, se produce de forma generalizada en todos los sectores, aunque el más afectado en términos porcentuales es el de la construcción. Así, al finalizar el mes de marzo, las oficinas de Labora en la provincia de Alicante registraban 15.000 parados en el sector, 2.600 más que hace un mes. Los sindicatos aprovechan esta fecha para hacer hincapié en el papel crucial de los trabajadores en primera línea durante esta crisis sanitaria. Para Comisiones Obreras sigue teniendo como objetivo prioritario la defensa de las condiciones de vida y de las condiciones de trabajo para el conjunto de la clase trabajadora y para aquella mayoría social que en estos momentos lo estamos pasando francamente mal, bien porque hemos perdido nuestro empleo, porque no tenemos una prestación con la que poder hacer frente a una vida digna, o bien porque estamos en un ERTE. En momentos en que la mitad de la humanidad está confinada y que el nuevo coronavirus ha matado a más de 200.000 personas, las manifestaciones están prohibidas, pero los sindicatos imaginan otras formas de movilización, como a través de las redes sociales. España tiene la tasa de contagios más alta entre los profesionales sanitarios, con más de 37.000 afectados y 40 médicos fallecidos. Por este motivo, el Colegio de Médicos de Alicante insiste en la necesidad de proteger al colectivo médico, de manera que se le proporcione material de protección y que se realicen test a todos los médicos. En realidad, nosotros creemos que primero deberían de estar testados todos los profesionales de riesgo, por supuesto los profesionales sanitarios, a los cuales ya se ha empezado a hacer test de seroprevalencia, pero no todos los compañeros tienen la misma accesibilidad. Después otras profesiones esenciales y todos los que progresivamente vayan a ir trabajando e incorporándose a la vida laboral de forma progresiva. Y desde luego, si la idea es detectar asintomáticos, los test deben de ser masivos. A cuanta más gente, mejor. Lejos de volver hacia una nueva normalidad mediante un modelo circular que propone el gobierno de Pedro Sánchez, el Colegio de Médicos de Alicante considera que deberíamos de utilizar un modelo de ida y vuelta para llevar a cabo la desescalada. Ahora mismo estaríamos en una fase de contención, llevando a cabo algunas pautas que ellos consideran destacables, como por ejemplo realizar test masivos a toda la población antes de su reincorporación a la vida laboral, aislar a aquellos que tengan algún síntoma o patología y a aquellos que estén enfermos, además de seguir llevando a cabo las medidas de distanciamiento social y de higiene.
En cualquier caso, hacen hincapié en que no se puede volver a una aparente normalidad sin seguir las normas para evitar el contagio por coronavirus. Estas instalaciones han costado 9 millones de euros, junto con las de Valencia y las de Castellón, y todavía están sin terminar. Es más, dada la situación en la que se frena el crecimiento de los contagios, es posible que nunca se utilicen para lo que fueron concebidas. Los 3 hospitales de campaña de la Comunidad Valenciana han sido un empeño del Gobierno del Consell, a pesar de las innumerables peticiones del Partido Popular de que se aprovechasen las instalaciones de IFA en Alicante y los recintos feriales de Valencia y Castellón. Es una tienda de campaña que no reúne las condiciones necesarias sanitarias para poder dar asistencia, no a enfermos de COVID, a ningún tipo de enfermo. Todavía no está en marcha. Se prometieron el 19 de marzo que en 15 días estarían abiertos esas instalaciones. Hoy ya estamos a 29 de abril y todavía no están abiertas porque no están preparados los aseos de esas instalaciones. Meter a la intemperie. En la Comunidad Valenciana estamos ya rondando los 30 grados. A la intemperie con las lluvias que antes de ayer tuvimos o que ayer pudimos tener esa humedad que provoca, no la lluvia pero sí humedad, o el calor de hoy, no es un buen sitio, una tienda de campaña para tratar ningún tipo de enfermedad. Es más, cuando vemos cómo los centros privados que con el mando único la administración autonómica tiene a su disposición, solamente se han utilizado prácticamente 200 camas. Las instalaciones del Hospital de Campaña de IFEMA en Madrid van a cerrar esta semana porque ya han cumplido la misión para la que fueron concebidas, es decir, atender a la oleada de contagios masiva del primer ciclo. Ahora ya está más controlada la situación y se puede prescindir del Hospital de Campaña en Madrid, pero los de Castellón, Valencia y Alicante siguen sin estar activos. La presidenta del Colegio de Médicos de Alicante dijo este miércoles en el programa Alicante Actualidad de 12TV que el Hospital de Campaña de Alicante llega tarde y que seguramente no será necesario, por lo que posiblemente le darán un uso distinto, como almacén u otros menesteres. Entiendo por lo que ha sucedido es que el Hospital de Campaña, cuyo objetivo sería evitar el colapso del sistema sanitario y de ayuda a la descongestión de los servicios de urgencia, de los servicios de UCI y de los enfermos leves contagiados en sus domicilios, pues llegó tarde cuando tuvimos ese pico de incidencia de la epidemia. No lo pudimos utilizar entonces y por lo tanto, por sentido común, si todo va bien, que espero que así sea, y la desescalada se realiza con prudencia y tiene efectividad, no debería de volvernos a pasar lo mismo. Es decir, que aunque hubiera un repunte en otoño, lo que se trataría es, si hacemos las cosas bien, es de evitar precisamente un nuevo colapso del sistema sanitario. Por lo tanto, no debería de ser necesario usar el hospital de campaña. El portavoz de Sanidad del Partido Popular en las Cortes Valencianas denuncia las malas condiciones de las carpas que pretenden utilizar como hospitales de campaña. Ya se inundaron las instalaciones en las lluvias de hace unos días. No cuentan con aseos ni zonas esterilizadas y las condiciones en las que estarían los enfermos son muy precarias por la carencia de espacios individualizados debidamente protegidos. Todavía no están. Cualquier persona que tenga COVID en cualquiera de sus estadios, en cualquier hospital de la Comunidad Valenciana, tiene una habitación propia con un aseo individual. El aseo y la habitación climatizada y con todas las necesidades de asepsia y sanitarias debidas. En estas carpas, en estas tiendas de campaña, que parecen más estos invernaderos que hay en la zona de Almería que un espacio sanitario digno, en estos la climatización parece ser que es a través de un tubo que exclusivamente se circunscribe a lo que es la carpa, que para poder salir al aseo tienes que atravesar toda la carpa para llegar al aseo y encima los aseos no son accesibles.
Estas no son las condiciones necesarias que se requiere ni el COVID ni ninguna otra enfermedad. No hay... Mientras el hospital de campaña de IFEMA en Madrid cierra este fin de semana por haber cumplido el objetivo, los de las 3 capitales de la Comunidad Valenciana ni siquiera están activos. Pero el gobierno del Botànic se empeña en seguir con estas instalaciones sin que sepamos a qué intereses responde este empecinamiento, en vez de rectificar y habilitar IFA para estos menesteres. Las instalaciones se podrían utilizar en septiembre si hay un rebrote de la enfermedad. Todo eso si no llueve mucho y si el calor o el viento no dificulta la estancia en estas carpas móviles que quieren utilizar como hospitales de campaña. La Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local de todas las ciudades turísticas refuerzan los controles de tráfico en la comunidad para el puente de este 1 de mayo. Benidorm cierra los accesos a la ciudad ante la posible llegada de visitantes a las segundas residencias pese a la crisis del coronavirus. Se han intensificado los controles también en la ciudad de Alicante por parte de los agentes de la policía local y se controlan las principales vías de entrada y salida a la ciudad. El objetivo es impedir las acciones de una minoría insolidaria, porque a pesar de que nos acercamos a un nuevo escenario, todavía estamos en estado de alarma. El Día del Trabajador de este 1 de mayo se celebra desde los balcones y con la mayor tasa de paro y de ERTEs de la historia. No habrá imágenes de las tradicionales marchas de la manifestación, pero los sindicatos aprovechan esta fecha para hacer hincapié en el papel crucial de los trabajadores en la primera línea durante la crisis sanitaria. Las instalaciones de los hospitales de campaña de Castellón, Valencia y Alicante continúan sin estar activas, mientras IFEMA en Madrid cierra sus puertas este 1 de mayo porque ya han cumplido el objetivo para el que fueron concebidas estas instalaciones. Los hospitales de campaña de la Comunidad Valenciana han costado 9 millones de euros y continúan estando sin terminar. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana denuncia que podría haberse instalado el hospital de campaña en IFA y reprocha que estas instalaciones, basadas en carpas, no son suficientes y presentan muchas precariedades. La presidenta del Colegio de Médicos de Alicante dice que este hospital de campaña llega tarde y que no será necesario, pero el gobierno del Botànic se empeña en seguir con estas instalaciones sin que se sepa a qué intereses responde este empecinamiento. El hospital de campaña de Alicante podría utilizarse en septiembre si hay un rebrote de la enfermedad, todo eso si no llueve mucho y si el calor o el viento no dificulta la estancia en estas carpas. El pediatra valenciano Fernando García Sala advierte que los menores no deberían volver al colegio hasta que no se consiga una inmunidad de grupo. García Sala considera que habrá un antes y un después en la forma de actuar o de relacionarnos. El pediatra valenciano considera que deberían hacerse 2 grupos en cada aula y que la mitad acuda a clase por la mañana y la otra mitad por la tarde. La Comunidad Valenciana ha comenzado a hacer las pruebas a las familias que de manera voluntaria participan en el estudio de seroprevalencia del Ministerio de Sanidad. Por saber si lo hemos pasado o no lo hemos pasado y bueno, por colaborar un poco con esto. Sí, que sí, era voluntari, que si volíem acudir i han dit que sí. I han vingut tota la família. Han vingut, ens han fet l'extracció i ara m'imagino que tenim que tornar 2 vegades més a veure com resulta tot. De moment, així negatiu, el primer que ens han fet. De estas pruebas dirigidas a detectar el coronavirus está previsto que se realicen 6.660 en 111 municipios de la Comunidad Valenciana, de las que 528 se harán en hogares de Castellón, 960 en Alicante y 1.176 en la provincia de Valencia. Pero estas pruebas no son iguales a las del test PCR o test rápidos, ya que el test PCR, conocida como la prueba de reacción en cadena de la poliomerasa, esta prueba está considerada como la más fiable y la prioritaria por las autoridades sanitarias en España, ya que tiene una fiabilidad superior al 90%. La desventaja, además de ser más caras que los test rápidos, es que se debe realizar en un laboratorio y los resultados tardan en llegar entre 3 y 6 horas. Los test rápidos, también conocidos como test rápidos de antígeno, son pruebas de diagnóstico rápido que se realizan a través de una muestra de mucosa y se puede identificar la proteína del virus.
Tienen la ventaja de ser muy baratos y la posibilidad de que los profesionales sanitarios las realicen en los domicilios de los pacientes sospechosos de padecer la enfermedad. El inconveniente es que no tienen gran fiabilidad, por ello se realizan como pruebas complemento a las PCR. Los test serológicos, los que se están realizando ahora mismo, también son test rápidos y baratos y se realizan mediante una muestra de sangre. Su función es detectar los anticuerpos generados a partir de la respuesta inmunológica generada por la muestra de sangre. Esta prueba no sirve para una fase inicial, ya que no detecta el virus, pero gracias a ella se podrá calcular qué parte de la población ha superado la enfermedad y cuál es susceptible de ser contagiada. España tiene la tasa de contagios más alta entre los profesionales sanitarios, con más de 37.000 afectados y 40 médicos fallecidos. Por este motivo, el Colegio de Médicos de Alicante insiste en la necesidad de proteger al colectivo médico, de manera que se le proporcione material de protección y que se realicen test a todos los médicos. En realidad, nosotros creemos que primero deberían de estar testados todos los profesionales de riesgo, por supuesto los profesionales sanitarios, a los cuales ya se ha empezado a hacer test de seroprevalencia, pero no todos los compañeros tienen la misma accesibilidad. Después otras profesiones esenciales y todos los que progresivamente vayan a ir trabajando e incorporándose a la vida laboral de forma progresiva. Y desde luego, si la idea es detectar asintomáticos, los test deben de ser masivos. A cuanta más gente, mejor. Lejos de volver hacia una nueva normalidad mediante un modelo circular que propone el gobierno de Pedro Sánchez, el Colegio de Médicos de Alicante considera que deberíamos de utilizar un modelo de ida y vuelta para llevar a cabo la desescalada. Ahora mismo estaríamos en una fase de contención, llevando a cabo algunas pautas que ellos consideran destacables, como por ejemplo realizar test masivos a toda la población antes de su reincorporación a la vida laboral, aislar a aquellos que tengan algún síntoma o patología y aquellos que estén enfermos, además de seguir llevando a cabo las medidas de distanciamiento social y de higiene. En cualquier caso, hacen hincapié en que no se puede volver a una aparente normalidad sin seguir las normas para evitar el contagio por coronavirus. El pediatra valenciano Fernando García Sala advierte que los menores no deberían volver al colegio hasta que no se consiga una inmunidad de grupo, con más del 60% de la población inmune a la COVID-19. Entonces es importante, el tema del colegio es importante y sobre todo que va a haber un antes y un después de esta pandemia. Fundamentalmente porque las clases ahora van a ser menos presenciales, vamos a asistir a unas clases más online, las clases van a estar un poco menos de gente, menos cantidad de niños, con lo cual a lo mejor hay que hacer clases por la mañana y clases por la tarde y clases por la mañana y clases por la tarde online. De esta forma un poco evitamos un poco el espaciamiento entre la gente, ¿no? García Sala considera que en función del tiempo que dure esta pandemia y de la gente que haya sido contagiada por el coronavirus, habrá un antes y un después en la forma de actuar o relacionarnos. Cambiarán muchas de las formas de hacer las cosas. La inmunidad, vamos a tardar un poquito en conseguir una inmunidad de grupo, porque vamos lentamente. La inmunidad sería ideal tener una vacuna, con lo cual ya evitamos todo eso. Con el tema de la vacuna yo soy bastante optimista porque hay varios grupos a nivel mundial que están trabajando en ello y yo creo que pronto vamos a poder conseguir tener una vacuna, que eso va a ser un poco a la postre la solución de la pandemia.
A su juicio era necesario que los niños salieran a la calle tras 6 semanas de confinamiento en los que se ha conseguido bajar bastante los contagios, pero critica que el pasado domingo, el primer día en el que pudieron hacerlo, la imagen de las calles de Alicante y Valencia era como si de un día de normalidad se tratase, con familias juntándose y niños jugando en grupo. Hay una cosa importante, ¿no? Llevamos 6 semanas que hemos hecho un esfuerzo, la población ha hecho un esfuerzo fundamental. Y si esto ha funcionado, ha sido por la población. O sea, la población se ha implicado tanto en el tema que ha sido impresionante, ¿no? O sea, que la respuesta que ha habido de la población española ha sido impresionante. Entonces, llevamos 6 semanas, 6 y media, 7, que hemos hecho todos un sacrificio. Entonces, no podemos tirar todo por la borda en una semana o 10 días, quiero decir, esto no vale. Que nos dejen a salir no es ir a hacer relaciones sociales, sino que es ir a aprovechar un poco el aire libre, aprovechar a hacer deporte, que los niños salgan, que jueguen en la calle, que se desfoguen, pero no hagamos un party en cada esquina de la calle. El doctor señala que tras la pandemia también cambiará la forma de hacer reuniones y congresos. En Valencia todavía se mantienen las fallas para mediados de julio y el pediatra valenciano considera que no va a poder ser. Tampoco los partidos de fútbol con gente no se podrán producir y si los restaurantes no pueden cubrir el aforo, no le saldrán las cuentas a sus propietarios. Una empresa valenciana dedicada desde hace años a la fabricación de rótulos se ha reinventado para fabricar productos de protección y prevención frente al coronavirus. El responsable de esta empresa explica que están recibiendo consultas muy variopintas de peluquerías y centros de estética que parecen que son los primeros en reabrir tras el confinamiento. Pues la situación es una situación de total incertidumbre. La gente, los empresarios, los comerciantes no tienen ni idea de por dónde van los tiros porque no hay una norma. Los organismos sanitarios tampoco están facilitando esta circunstancia y entonces nosotros y más. Ahora estamos en un estadio diferente, ¿no? Que es para el desconfinamiento ahora progresivo. Y entonces nosotros hemos creado dentro del grupo Sprinta y Rótulos Zebra hemos creado un catálogo, un surtido de casi más de 50 productos para la protección y sobre todo una cosa muy importante, la prevención. La prevención es vital en este tema, ¿no? Y claro, pues las empresas encuentran en ese catálogo pues las soluciones que no están encontrando en ningún sitio, ¿no? Online estamos recibiendo pedidos, pero consultas muy variopintas. Efectivamente, los centros de estética, las peluquerías, centros caninos, o sea, los locales que van a empezar a abrir, ¿no? Incluso ya la hostelería también, ¿no? Y claro, pues no tienen ni idea de lo que necesitan y están un poco como reticentes porque, claro, las inversiones... Hablábamos ayer con una cadena de peluquerías de Málaga que tiene 5 establecimientos, 60 puestos de corte, no sé cuántos lavacabezas y, claro, pues estamos hablando de que la inversión... básica, teniendo una cosa decente, porque claro, también la estética también tiene un valor que hay que darle, y pues estamos hablando de una inversión de en torno de los 10.000 euros, ¿no? Entonces, claro, como no hay una normativa, no saben, hay una incertidumbre grandísima, ¿no? El próximo lunes 4 de mayo abrirán de nuevo las puertas a algunos locales como los centros de estética y peluquerías, aunque eso sí con cita previa, un máximo del 30% del aforo y con mascarilla. El Gobierno central ha dado a conocer las fases del proceso de desescalada, que tendrá un total de 4, que durarán 8 semanas, y en la fase 0 algunos negocios empezarán a intentar recobrar la normalidad. Pero no va a ser fácil. El de las peluquerías, por ejemplo, es un sector frágil. Muchos centros son microempresas con escaso cojín financiero que además han de afrontar aún sin ingresos el pago de alquileres, nóminas y proveedores. Pero además a muchos de los trabajadores no les queda claro el plan de desconfinamiento, qué día exacto pueden volver a trabajar, ni tampoco cómo se calcula el aforo máximo. Es decir, faltan detalles de viabilidad. Las peluquerías realmente no funcionan de cliente en cliente. Yo puedo atender 3 clientes al mismo tiempo, porque hay un cliente que se está haciendo un color, otro que se está haciendo un tratamiento y otro chico que se va a hacer un arreglo de barba. Y yo puedo estar atendiendo a 3 personas, pero en este momento ya no. Entonces, claro, nuestro flujo de trabajo multiplicado por 4 estilistas va a decaer. Las peluquerías deberán mantener los 2 metros de distancia que se pide como medida de seguridad, regirse por citas previas y hacer una inversión en toallas desechables, guantes, mascarillas, líquidos desinfectantes, geles, batas e incluso pantallas protectoras.
En breves días ocurrirá lo mismo con otro sector, como el de los fisioterapeutas, una disciplina que requiere el contacto físico con sus clientes, rehabilitación y adaptación del paciente, con unas nuevas medidas que obligan alfombrillas con antiséptico en las entradas, lavado de mano y mascarilla, requisitos mínimos para acudir al box a recibir el tratamiento adecuado. Buscando la forma, porque ante esta situación yo creo que todo nos viene un poco de todo nuevo y no sabemos cómo tenemos que hacer el procedimiento. La adversidad empieza a quedar atrás, o al menos eso esperamos, y muchas persianas se alzarán ya el lunes. Este es el panorama aquí en la capital alicantina, concretamente al lado del Teatro Principal de Alicante, donde, como podemos ver, las calles permanecen vacías y las pocas personas que salen de sus casas en momentos puntuales del día están disfrutando de una temperatura totalmente primaveral. Y es que hoy hemos amanecido con los cielos poco nubosos y a partir de esta tarde se espera que estén despejados. Según la Agencia Estatal de Meteorología, los termómetros marcarán entre los 27 grados de máxima y los 17 de mínimas, y soplarán brisas ligeras de dirección oeste. Para la jornada de mañana, viernes 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, se esperan temperaturas similares a las de hoy. Eso sí, una estampa totalmente opuesta o contraria a lo que estamos acostumbrados aquí en Alicante, ya que no habrán manifestaciones y no veremos a esos miles de turistas que llegan a la provincia de Alicante y concretamente aquí a la capital alicantina para disfrutar de todos los atractivos turísticos que ofrece esta ciudad y de sus playas. Las temperaturas, eso sí, para este fin de semana serán casi primaverales, casi de verano, mejor dicho, porque incluso se puede llegar a registrar 30 grados de máxima. Una buena noticia para aquellos que quieran salir a hacer algún entrenamiento de forma individual. Mientras haya personas comprometidas en proteger las cosas esenciales de la vida, el mundo no se parará jamás. Estamos aquí dando el callo para que este servicio de agua no falte a nadie en sus casas. Trabajamos para que el agua llegue a miles de hogares, residencias y hospitales. Sí que hay una cosa que no cambia y es cuando abres el grifo, el agua continúa con la misma garantía, con la misma seguridad. Todos somos imprescindibles, todos somos necesarios. Me estoy dando cuenta de que de lo que he hecho de menos hay pocas cosas materiales. Lo que más a la familia, a los amigos. Se ha producido un acercamiento entre compañía y plantilla. Y esto se ha conseguido a través de la comunicación. Nos hemos preparado para no parar. El comportamiento de los trabajadores y trabajadoras de SUEZ yo lo califico de genuino. Forma parte de nuestra cultura. Estamos en la potabilizadora confinados y ha estado lloviendo un poquito y ahora ha salido el solecín. Es un trabajo esencial. Y la gente desde su balcón y demás nos aplaude, nos da ánimo. ¡Venga, vamos! Todo irá bien. ¡Ánimo! Somos unos campeones. Juntos protegemos el agua, protegemos la vida. Agradeceros a todos vosotros, a los operarios que estáis en terreno, a la gente que está en teletrabajo, a los que os habéis confinado en todas las infraestructuras críticas, porque esto nos ha permitido hasta la fecha garantizar este suministro básico. Gracias, muchas gracias a todos.